Grabar con Zoom y grabar de acá. Ahí cualquiera de los dos videos queda bien. Listo, entonces, para hoy tenemos entonces terminar los criterios para la toma de decisiones. Quiero mostrarle de pronto que buscando información por ahí en la web, encontré este es como un curso más o menos así, sobre toma de decisiones. Y nos lleva entonces pues, es sobre herramientas para análisis de decisiones. Realmente ese es el curso. Ese es de la Universidad de Baltimore. Entonces aquí encontré ese material. Es interesante pues que yo les voy a compartir para que ustedes lo exploren. Esa es la Universidad de Baltimore. Entonces aquí encontré ese recurso. Bueno, aquí me lo traduce enseguida aquí al español. Y encontré el tema 8 que se llama toma de decisiones bajo riesgo, que es que de pronto algo que estaba intentando pues yo allí de mirar. Vamos a empezar pues con la introducción. No, vamos a ver acá. Aquí a la toma de decisiones. Y aquí estamos. Entonces aquí en esta parte nos va a llevar entonces a pensarnos en lo que nosotros estábamos haciendo hasta el momento. Quiero subir un momento una parte, un esquema que está acá al principio, este. Listo. Sí, que es un sistema, dinámica de un sistema. Estamos bien. Entonces, nosotros lo que estamos tratando aquí de mirar y que siempre les he tratado como de mostrar a ustedes es que intentemos entonces tomar decisiones bajo las premisas pues que tenemos, la información que tenemos, ¿cierto? Y cuando uno intenta aplicar pues como esas situaciones, nos damos cuenta entonces que entonces hay información que puede ser futura, información que puede ser presente. ¿Sí? Información que puede ser futura, información que puede ser presente. Esa información nos lleva entonces a determinar ciertas formas de uno tomar la decisión. Es como para que recordemos ahí esa parte. Aquí, valga la aclaración, es que nosotros siempre que tomamos decisiones, está bajo las decisiones están bajo entonces cierta incertidumbre, ¿cierto? ¿Sí? Tomamos decisiones bajo cierta incertidumbre, que es lo que nosotros tratamos entonces con estos modelos para la toma de decisiones, reducir la incertidumbre pues, que se tiene en ese caso. Bien, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Para cada uno de los criterios que estamos trabajando, entonces determina pues como una decisión particular. Entonces, de acuerdo pues como a las características de la población, a la característica de la persona que tengamos nosotros que esté tomando la decisión, entonces así va a ser también pues como la forma en que vamos a estar nosotros dispuestos pues como a hacerlo. Bueno, entonces establece por ejemplo que tomamos decisiones muy sencillas, como por ejemplo, si uno se decide a conocer a una chica o no, cuál es la importancia entonces de si salimos o no salimos, por ejemplo, ¿cierto? Cuánto es el premio y entonces qué tanto tendríamos nosotros que esforzarnos por recibir un premio sobre alguna situación. Entonces, siempre que nosotros vamos a tomar decisiones, básicamente construimos este esquema. Ese esquema entonces establece aquí que nosotros lo que tenemos que hacer es primero identificar la situación a la cual vamos a tomar la decisión, ¿cierto? Y entender el objetivo. ¿Sí? Entender el objetivo. Aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que el objetivo, por ejemplo, siempre es tratar de que la utilidad sea o que la situación en la que estemos planteando sea rentable, porque es que este sistema está aplicado es para la economía. ¿Sí? Es aplicado entonces a la economía, entonces es lo que nosotros estamos mirando. Para Por buscar eso, el beneficio máximo. beneficio máximo. Entonces, por eso dice aquí que es la función de utilidad del pago, ¿cierto? Beneficio máximo. Entonces, identificamos la situación en la que le vamos a tomar la decisión y entendemos el objetivo. O sea, el objetivo entonces puede ser que vamos a reducir costos o que vamos a minimizar
pues a minimizar costos o maximizar utilidad, beneficio máximo, ¿cierto? Identificamos entonces las alternativas o variables que tenemos allí. Hacemos una descomposición, pues como en la situación problema, perdón, una descomposición de la situación problema, pero establecemos entonces unos modelos matemáticos, ¿sí? Comprobamos entonces, buscamos, ¿sí? Indagamos por la mejor alternativa, hacemos entonces un análisis sensible, ¿sí? Y tenemos entonces un análisis de las necesidades. Si hay análisis de las necesidades, entonces podemos repetir entonces el ciclo, y si no, entonces implementamos pues como esa mejor alternativa. O sea, en el caso, por ejemplo, de que ese análisis sensible no nos sea satisfactorio, no nos dé, entonces nos toca devolvernos, ¿cierto? Nos toca devolvernos para entonces otra vez volver a hacer como el ciclo, hacer la depuración y poder entonces implementar la mejor alternativa. Bien, entonces cuando hablamos de esos modelos probabilísticos que vamos que estamos aplicando, entonces uno lleva como ese proceso de depuración aquí, o niveles pues como de depuración, es que uno recibe los datos, o pues tiene datos, esos datos los convierte en información, los convierte entonces como en niveles de factores o de sensibilidad allí, y generamos un nuevo conocimiento, ¿sí? Generamos entonces un nuevo conocimiento. Eso es lo que entonces vamos buscando acá. Pues a medida que nosotros tomamos entonces una decisión, esa información que tenemos allí se convierte entonces en información nueva para una situación, problema futura, ¿sí? Eso en matemáticas, por ejemplo, se conoce también como el concepto de Polya. Polya aplicaba una heurística más o menos así, de que entonces uno, si tenía una situación problema, voy a intentar aquí rayar, o sea, si teníamos una situación problema, por ejemplo, es un tema algo muy grande, entonces, no, bueno, esta situación, compárala entonces con un conocimiento ya adquirido, ¿cierto? Listo, si esta situación no se ajusta, si el conocimiento que adquirimos no se ajusta a la situación, entonces usted haga lo siguiente, entonces fragmente la situación, ¿sí? En tantas partes como considere de pronto sea necesaria, y entonces ahora ese conocimiento será que le aplica entonces a esta parte, le aplica entonces a esta parte, ¿sí? Si no le aplica entonces a las otras, entonces aquí es donde nosotros empezamos a buscar, a hacernos preguntas, bueno, ¿cómo empezamos a solucionar esto? Entonces adquirimos más información. Esta información que adquirimos, miren, entonces se vuelve el nuevo conocimiento que a su vez se devuelve para acá para resolver la situación completa. Entonces eso es lo que uno busca, entonces tratar de fraccionar y entonces luego sí. Y entonces se vuelve algo como simbiótico aquí, ¿cierto? O sea, que se va generando cíclico. Entonces lo que nos muestra pues como esta situación. Bien, entonces, listo, entonces, de allí, bueno, eso me toca borrarlo aquí porque si no se nos arrastra esos rayones feos. Bien, entonces, para la toma de decisiones, nos plantean pues como estos pasos que tenemos aquí. Es simplificar, ¿cierto? Construir entonces el modelo de decisiones, probar el modelo, usando el modelo para encontrar soluciones, o sea, un modelo que ya conozcamos, y el modelo puede ser entonces, puede ser usado de forma repetitiva. Ahora sí vamos entonces aquí aquí, a un momento, fuentes, pam, 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 pam. Para la toma de decisiones, entonces tenemos, por allá nosotros vimos algo que se llamaba un modelo, que se llamaba estado de naturaleza, ¿cierto? Entonces nos plantean una situación, vamos a ver si nos dicen acá adelante el ejemplo. No. Porque aquí lo que dice básicamente es que cómo tomar la decisión. Pues entonces el CEO o el administrador de la empresa, de una compañía, es quien debe entonces tomar las decisiones. Pero entonces esas decisiones, eh, uno al construir el modelo, entonces puede ser que entonces uno lo utilice o que busque entonces como otras alternativas, ¿cierto?
pero no nos dan el ejemplo. Quiero buscar el ejemplo aquí. Bueno, aquí sí. Ejemplo de decisión de inversión, estado de naturaleza. Entonces dice que hay cursos de la acción, que tenemos bonos, acciones y depósitos. Es una situación que presenta bonos, acciones y depósitos. Y entonces muestra un crecimiento medio sin cambio y un crecimiento pues un bajo, ¿cierto? De los bonos muestra entonces un crecimiento del 12%. ¿Sí? Dicen aquí C, la acción. No, pero es que no quiero, o sea, no me especifica bien el ejemplo como tal. No queda, me da aquí porcentajes, pero eso no me lo dan estos otros no me los dan porcentajes. Entonces, esta es aquí, bueno, bonos 12, en crecimiento medio 8, sin cambio, entonces sería 6 y bajo 3. Y las opciones sería 15, 7, 3, menos 2 y depósito 7, 7, 7, 7. O sea, se mantiene estable. Entonces, los estados dentro de esta son los estados de la economía durante un año. No, es que quiero mostrarles algo aquí un momento. Los nombres, porque es que los voy a colocar a ustedes a que me hagan algo aquí. Y es que verifiquemos entonces algo con los nombres. Miren, aquí, toma decisiones con pura incertidumbre, ¿cierto? Este teorema que o este criterio que estamos viendo aquí en este momento, entonces nosotros tomamos varios. O sea, cuando tenemos incertidumbre, aplicamos uno, el criterio pesimista o el conservador, ¿cierto? ¿Recuerdan este? ¿Qué hace uno para aplicar el criterio pesimista? Sebastián, ¿se acuerda? ¿Cuál es para aplicar el criterio pesimista? Mira aquí dice, se escribe entonces el número mínimo de cada fila de acción, ¿cierto? Y se Sí, elige entonces el número más alto de la acción, ¿sí? O sea, si nos devolvemos entonces a la tabla, por ejemplo, el número mínimo que nos presenta aquí la tabla, aquí, por ejemplo, para los bonos es 3, para las acciones es menos 2 y para el depósito entonces sería 7, pues todos son iguales, ¿cierto? Entonces, por eso aquí establece entonces que la tabla sería entonces 3 menos 2, 7. Y la decisión que se toma entonces es la más alta entre ellas. O sea, de lo más malo, escogemos lo mejorcito. En cambio, que el criterio optimista, recuerden que decíamos que es un criterio agresivo porque siempre buscamos lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Entonces dice, por cada fila, entonces por cada acción se escoge el punto máximo y de ahí se escoge la puntuación más alta. Entonces, por eso para bonos, eh, qué pena, me olvidé el nombre aquí. Bonos, acciones y depósitos, entonces aquí, bono el más alto es 12, las acciones serían 15 y el depósito entonces sería 7, ¿cierto? Entonces por eso entonces tenemos en la tabla, disculpen aquí los saltos que estoy dando allá y acá, entonces tenemos 12, 15, 7 y la más alta entonces sería 15, ¿cierto? Eso como recordando pues los criterios que hemos visto hasta el momento. Ahora, el método de Hurwitz, ese es más o menos como a mitad del camino, ni mucho optimista ni mucho pesimista, ese es como el más o menos. Entonces mire que nos establece, el algoritmo es el mismo que tenemos allá. Entonces elija entonces un alfa entre 0 y 1, ¿cierto? 1 significa optimista y 0 significa pesimista. O elija pues 0 y 1, ¿cierto? esa viene siendo la probabilidad. Es correcto, la de probabilidad. Entonces elija los números más altos y más bajos de cada acción. Entonces, por ejemplo, aquí, el más alto, ya sabemos entonces que es 12, 15, 7. Listo. Los más bajos, ya tenemos que dar 3, menos 2 y 5. Bien, ahora dice entonces, elija el número más alto y más bajo. Bueno, multiplique el beneficio más alto con el sentido de las filas, por ese alfa, y el más bajo por el 1 menos alfa. En este caso, por ejemplo, para el ejemplo, tomaron que alfa era 0.7. Entonces, por eso entonces colocamos aquí 12 por 0.7 o 0.7 por 15 o 0.7 por 7. Aquí el 1 menos alfa, entonces daría 1 menos 0.7 va a dar 0.3, ¿cierto? Entonces, ese 0.3 se multiplica entonces por los beneficios más bajos, el valor más bajo. Entonces, 0.3 por 3, 0.3 por menos 2 y 0.3 por menos 7. Esos resultados de los productos los sumamos. Entonces, nos quedaría entonces una nueva tabla, que sería esta tabla como de acciones.
¿sí? Porque eso es lo que dice aquí. Opte por el curso de la acción que dé la suma más alta. En ese caso sería entonces 9.9 para este ejemplo, ¿cierto? Bien. El mínimo arrepentimiento, ¿cierto? Mira que aquí llamamos mínimo de arrepentimiento, también lo llaman como pérdida de oportunidad de Savage. ¿Ves que quiero mostrarles ese? Porque es que allá en el documento que estamos trabajando, hay unos, recuerden que hay unos que hacen unos saltos, ¿cierto? Que reciben varios nombres y entonces hacen unos saltos, están mal enumerados. Aquí nos lo están mostrando bien como los nombres. Mínimo de arrepentimiento, pérdida de la oportunidad de Savage. Entonces, odio las lamentaciones. Entonces, debo minimizar la situación de probables. La decisión debe ser tal que valga la pena repetirla. Solo debería hacerse las cosas que siento que podría repetir por placer. Listo. Entonces, en ese caso tendríamos lo siguiente. El arrepentimiento es el beneficio o rédito de la que hubiera sido la mejor decisión, dadas las circunstancias, menos el beneficio de la decisión tomada concretamente, dadas las circunstancias. Entonces dice, bueno, se configura entonces una tabla para los arrepentimientos. Toma el número más alto de cada una de las columnas correspondiente a los estados de naturaleza, por ejemplo, en un estado L, y réstelo todos los números de dicha columna, ¿cierto? Entonces buscamos, por ejemplo, para cada columna el valor más alto. Entonces, para cada fila, perdón, el valor más alto. Entonces, columna. Entonces, en la primera columna, el valor más alto es 15. Entonces, hacemos la resta. 15 menos 12, 15 menos 15, 15 menos 7. En la siguiente columna, entonces, por ejemplo, el valor más alto que tenemos es 8. Voy a hacer aquí un momentico un duplicado de esa página para hacer lo siguiente. Los saltos no tener que hacerlos así como lo estoy haciendo aquí. Bien, voy a cerrar eso aquí un momentico para que me dé espacio y pueda hacer los saltos mejor. Entonces, miren, me está diciendo aquí, ¿por qué tomamos aquí 8? 8 menos 7, 8 menos 7, eso. Porque en la tabla, si miro la segunda columna, el valor más alto es 8, ¿cierto? En mi tercera columna, el valor más alto entonces va a ser 7. Entonces, eso es lo que me está mostrando entonces acá. Segunda columna, el valor más alto es 8, entonces sería 8 menos 8, 8 menos 7, 8 menos 7. Y tercera columna, el valor más alto es 7, 7 menos 6, 7 menos 3, 7 menos 3. Bueno, cuarta columna, no la mira acá. Así, cuarta columna, entonces el valor más alto es 7, ¿cierto? Entonces sería 7 menos 3, 7, aquí, ojo, como es menos menos 2, entonces por eso colocaron aquí 7 más 2, ¿cierto? Aplicaron ley de signo. Y 7 menos 7. Si aplicamos eso, entonces, el paso B. Listo. Aplicamos entonces la diferencia, entonces nos va a dar este L, estamos aquí, resta entre todos los números de dicha columna, es decir, L menos el X sub I, J. Listo. Ahora dice, elija el número máximo de cada acción y elija el número mínimo en el paso B, ¿cierto? Y adopte esta acción. Entonces, el número máximo, entonces, por ejemplo, aquí, 15 menos 12, ¿cuánto va a dar? 3, ¿cierto? Vamos a ir haciendo aquí los rayoncitos para que vayamos visualizando pues como la cuestión. Esto aquí nos va a dar 3, ¿cierto? Este aquí nos va a dar 0. Y eso aquí entonces 15 menos 7 nos va a dar 8. Aquí nos va a dar 0, 1 y 1. Aquí tendríamos entonces 7 menos 6, 1. Aquí daría 3 y aquí daría 0. En ese tendríamos entonces 4. Aquí tendríamos entonces 9. Y 7 menos 7, 0. Entonces, los puntos más altos en este caso, por ejemplo, para la primera fila, sería 4. Entonces, por eso tenemos el 4 acá. En la siguiente fila tendríamos entonces 9. Aquí está el 9. Y la siguiente fila más alta sería entonces 8. 8, aquí está. ¿Listo? Entonces, elija entonces el número máximo para cada acción. Ahí está. Elija entonces el número mínimo en el paso B y adopte esa acción. Entonces, el número mínimo es 4, ¿cierto? Entonces, por eso colocan aquí con asterisco. 4. Listo. ¿Por qué me gusta mostrarles de pronto esta? Porque de pronto aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Y nos muestra los nombres, como les dije ahorita,
Pero aquí tiene algo importante, que es que tiene una aplicación en Java como si fuese un laboratorio. Vamos a abrirlo aquí un momentico. Y nos establece, mire, ¿sí? Nos establece los estados de naturaleza y las decisiones pues, que vamos a tomar, ¿cierto? Entonces el coeficiente de optimización y podemos entonces nosotros aplicar, ¿sí? Aplicar entonces los criterios. Eso nos va a permitir entonces como esa tablita aquí. Entonces dice, mire cómo se utiliza aquí ese Applet, dice. Ingrese su matriz de pagos de 6x6, comenzando desde la esquina superior izquierda. Las filas se asignan a sus alternativas de decisión, o sea, las opciones, mientras que las columnas son para los estados de naturaleza. Ingrese también su coeficiente de óptimo, o sea, su coeficiente de optimización, es el porcentaje que nosotros vamos a decidir aquí. Luego da clic entonces en calcular. Las filas y columnas no ocupadas no se incluyen en los cálculos, pero sí será entonces 0, ¿cierto? Entonces, esta página nos lleva entonces a que podamos utilizar esto que está acá. ¿Por qué les muestro? Porque entonces posiblemente vamos a tratar de resolver estos dos ejercicios, estos que tenemos aquí. Entonces dice aquí, por ejemplo, y es que en un estudio sobre las prendas de vestir para niños, adultos y jóvenes, se dice que lleva ropa informal, ropa sport, ropa elegante. Entonces podríamos entonces comprobar esta tabla, ¿cierto? Con estos criterios que tenemos acá, pues con esa, ¿sí? Entonces les queda a ustedes como más fácil resolver una situación, ¿cierto? Resolver una situación. Y esto pues como de cara al parcial. Claro está que en el caso, por ejemplo, de Sebastián, sé que ya tiene una plantilla en Excel y que creo que la compartió con los compañeros, ¿cierto, Sebastián? Sí, el mismo día la subí al foro. Es correcto. Entonces la compartió con los compañeros, entonces ya ahí con esa de Excel puede entonces trabajar. Pero entonces también podemos hacer lo siguiente, cuando la trabajo en Excel y vengo y trabajo acá y comparo entonces a ver si de pronto eso, lo que estoy haciendo me está resultando bien, ¿sí? Listo, hasta allí. Entonces, nos tocará pues como comparar. No sé si queremos, hacemos la prueba con estos valores. Vamos a escribir nuestra matriz aquí. Un momentico, que es que aquí a uno se le activa como Zoom, genera una pestaña superior. Bueno, la tabla que tenemos es 12,863, ¿cierto? Vamos a ensayarla. Estado de naturaleza, ¿sí? Vamos a ver si nos da así, 12,863, ¿cierto? Los otros valores que tenemos aquí, 15,73 menos 2. Ahí sí nos resulta 15,73 menos 2, ¿cierto? Y los últimos tres son todos 7. Ah, sí, todos 7 los últimos. Sí, señor. ¿Son 3 o son 4? 4, 7. 1, 2, 3, 4, 7. Entonces, 1, 2, 3, 4. Son 7. Listo, vamos a dejarlo entonces así, con 0.7, porque es como para comprobar el resultado que tenemos allá. Le damos calcular. Entonces, mira aquí, para el criterio pesimista, la acción sería entonces 3, ¿cierto? Si era 3, si buscamos acá, la acción debería haber sido 7. Y la colocaríamos bien. De pronto es porque como la escribiríamos al revés, es como para entender como el orden. Ah, no. La acción 3, entonces lo que vamos a hacer es el 7. Eso es, ¿cierto? La acción número 3, 7. Listo, criterio optimista, la acción es la 3, que el valor es 15, ¿cierto? Si miramos acá, optimista,
Pues, si nos dice que el criterio es 15, pero entonces ese 3 que nos está mostrando allí, ¿cuál es? Donde dice acción 3. Pues este sería de la acción 2. Medio del camino nos da entonces 9.9. Y medio del camino es el que estamos aquí haciendo, el de mínimo arrepentimiento. Aquí. Mínimo arrepentimiento. Nos dio 9. Y allá muestra 9.9. Allá nos muestra 9.9 y aquí da 9 solamente. ¿Sí? Bueno, entonces tocará mirar de pronto si es que va en ese orden así o va a lo contrario, o sea, sería 12, 8, 6, 3. Pero quedaría raro, ¿cierto? Vamos a comprobar aquí un momentico. 12, 8, 6, 3. La siguiente que tenemos sería 8, 7, 7. 15, 7, 7, 15, 7, 3, menos 2. Aquí. 15, 7, 3 y menos 2. Aquí en la escritura se ve como rara, se ve eso lo estoy viendo como bastante raro de esta forma. Pero estamos enseñando pues cómo utilizar ese simulador. Hice la prueba, hice la prueba fue con otro punto, porque el simulador tiene varias, esta página tiene varios simuladores. Y la siguiente, entonces, serían los 4, 7. Es lo más loco de ese zoom, que es que siempre se me activa, las pestañas me quedan arriba y entonces se me activa la barra de zoom y no me deja escribir o seleccionar algo. 7, 7, 7, 7, 7. Entonces eso es X solamente. Bien, y si damos calcular. No, tendría que la he limpiado toda. Bueno, pues no quiero entonces como quitarles el tiempo a ustedes con esto, pero entonces miremos que en esta página tenemos entonces este simulador y lo que queremos entonces es como comprobarlo, ¿cierto? Es que ustedes con más calmita, entonces lo vamos a poder, entonces lo van a poder pues como utilizar. Vamos entonces aquí con el otro criterio. Se llama limitación de teoría de decisiones bajo pura incertidumbre. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos incertidumbre, hay un criterio que se llama... que se me hacen saltos. Se llama entonces toma de decisiones bajo riesgo. ¿Sí? Toma de decisiones bajo riesgo. Este no lo vimos la clase pasada, ¿cierto que no? No. Este no lo vimos la clase pasada, Alicia. Este toma de decisiones bajo riesgo. Entonces dice, el riesgo implica cierto grado de incertidumbre y la habilidad para controlar plenamente los resultados o consecuencias de dicha acción. El riesgo o la eliminación del mismo es un esfuerzo que los gerentes deben realizar. Sin embargo, en algunos casos, la eliminación de cierto riesgo podría incrementar riesgos de otra índole. El manejo efectivo del riesgo requiere la evaluación y el análisis del impacto subsiguiente del proceso de decisiones. Este proceso permite tomar la decisión, evaluar las estrategias alternativas antes de tomar cualquier decisión. Entonces, ¿cuál es el proceso? Primero, el problema entonces está definido y todas las alternativas confiables han sido consideradas. Los resultados posibles para cada alternativa son evaluados. ¿Sí? Segundo, los resultados son discutidos de acuerdo con un reembolso monetario o de acuerdo con las ganancias netas en activos o con respecto al tiempo. Tercero, varios valores inciertos son cuantificados en términos de probabilidad. Cuarto, la calidad de la estrategia óptima depende de la calidad con que se juzgue. El tomador de decisiones debe examinar e identificar la sensibilidad de la estrategia óptima con respecto a los factores cruciales. Les dice, cuando el decisor posee algún conocimiento sobre el estado de naturaleza, puede asignarle a la ocurrencia de cada estado alguna estimación subjetiva de probabilidad.
En este caso, el problema se clasifica como una toma de decisiones con riesgos. El decisor, o sea, la persona que toma la decisión, puede asignar probabilidades a la ocurrencia de los estados de naturaleza. El proceso de toma de decisiones con riesgo es el siguiente. Entonces, paso 1. Use la información que tenga para asignar su parecer personal, o sea, llamado probabilidad subjetiva, sobre el estado de naturaleza. Entonces lo va a llamar pues, PS, ¿cierto? Probabilidad subjetiva. B. Cada curso de acción tiene asociado un determinado beneficio con cada uno de los estados de naturaleza. Vamos a llamar entonces ese como X sub A, S. Calculemos el beneficio esperado, también llamado riesgo o R, correspondiente a cada curso de acción, o sea, R sub A. ¿Eso es igual a qué? A la suma, ¿cierto? A la suma entonces de este estado de naturaleza por la probabilidad subjetiva. Aceptamos la D. Aceptamos entonces el principio que dice que deberíamos actuar para minimizar o maximizar los beneficios esperados. Recuerden que eso siempre es como la clave set. Y se ejecuta la acción que minimice ese riesgo. ¿Sí? Ese R sub A. Listo. Entonces, miremos aquí. Para poder hacer ese, necesitamos entonces primero tratar como de calcular un beneficio esperado. El resultado no sería igual, el beneficio esperado, perdón. El resultado no sería entonces igual al valor esperado. Lo que se obtiene no es lo que se espera, es decir, las grandes expectativas. Este sí lo trabajamos en la clase pasada, ese beneficio esperado. ¿Sí? Lo que pasa es que ese beneficio bajo riesgo, recuerden que aquí entonces dice que se debe tener información ya anterior, entonces por eso explicaríamos pues como estos primeros. Entonces dice el resultado, bueno, con cada acción, sigue los siguientes pasos, con cada acción multiplica la probabilidad y el beneficio y luego súmelas. Primero que a cada acción se le colocan entonces los porcentajes de probabilidad, entonces para la primera acción de crecimiento, entonces sería 0.4, la de crecimiento medio 0.2, sin crecimiento 0.3 y la de bajo entonces sería 0.1. Recordemos que si verificamos esta suma 0.1, 0.3, 0.2, 0.4, nos debe dar 1, ¿cierto? Es como si esa probabilidad la dividiéramos del 100%, la dividiéramos por cada una de las columnas. Y entonces aplicamos a cada acción, ¿cierto? A cada acción esa probabilidad. Entonces sería 0.4 por el 12, 0.4 por 15, 0.4 por 7, sucesivamente para cada columna. Y estos valores entonces los vamos sumando, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, si hacemos esta prueba aquí, 0.4 por 12 va a dar ¿cuánto, Sebastián? 0.4 por 12. 4.8. 4.8, correcto. Entonces, eso sería 4.8. Ahora, 0.2 por 8 nos va a dar 1.6, ¿cierto? Sí. Y 0.3 por 6 nos va a dar entonces 1.8. 1.8. Quedó muy grueso. Listo, entonces ese nos va a dar 1.8. Y 0.1 por 3 daría 0.3. 3. Esa suma es la que nos lleva entonces a 8.5, ¿cierto? Entonces tenemos aquí 4.8 más 1.6 más 1.8 más 0.3. Nos va a dar entonces el 8.5 que tenemos aquí. Y así se hace entonces con todas, ¿cierto? Bien. De aquí entonces, cuando tenemos los productos ya definidos, entonces, ¿cuál acción tomamos? La más alta, ¿cierto? En ese caso, la más alta sería 8,5. ¿Sí? Esa es la más alta. Bien. Otro criterio, entonces, por ejemplo, aquí que se tiene en cuenta, o que miramos aquí nosotros, es que dice que es los estados más probables de naturaleza. ¿Sí? Entonces tenemos A, tome los estados de naturaleza que tienen la probabilidad más alta. Aquí sí, rompa empates. Recordemos entonces que si tenemos valores iguales,
Por ejemplo, en ese caso, mire, tenemos 7, 7, 7, 7, entonces podemos romper los empates de forma arbitraria, o sea, podemos coger cualquiera. Supongamos que apenas hubiesen sido 2, 7, entonces, ¿cuál escojo? ¿El de la columna 1 o el de la columna 2? No, cualquiera se puede escoger. ¿Sí? Listo, entonces B, en esa columna elija la acción que tiene mayor beneficio. Entonces, en ese caso, en un número, en nuestro ejemplo, el crecimiento tiene entonces un chance del 40%. Por eso se debe entonces tomar esta acción, ¿cierto? Cuando hablamos de crecimiento, ¿qué es esto? Bien. Pérdida de oportunidad esperada, ese fue el que vimos la clase pasada, ese es de los últimos que vimos, ¿cierto? Aquí entonces, otra vez nos los explica, ¿sí? Tenemos aquí entonces cálculo del valor esperado de la información perfecta, el BEIT, que también ya lo aplicamos ya. El yo no sé nada, ¿cierto? Que aquí fue donde quedamos. Sí, ¿Sí? ahí fue. Ahí fue donde quedamos, ¿cierto? Listo. Y entonces ahora sí tenemos este que se llama una discusión acerca de la probabilidad de pérdida esperada o en arrepentimiento esperado. Aquí es como una claridad que nos hacen. Comparando el resultado de una decisión con respecto a sus alternativas, aparenta ser un componente importante en el proceso de la toma de decisiones. Un factor importante es el sentimiento de arrepentimiento. O sea, después que usted toma la decisión, no hubiese tomado esta, no, mejor me hubiese ido por la otra, ¿cierto? Entonces, aquí tratan pues como de arreglar la situación. Esto ocurre cuando los resultados de las decisiones son comparados con los resultados que se hubiesen obtenido si se hubiese tomado una decisión diferente. Entonces, ¿qué puede suceder en ese caso? ¿Qué nos plantean aquí en esa situación? Es que entonces se hacen los criterios, se toma la decisión o se evalúa la decisión, pero entonces también se evalúa comparado con o respecto a otra decisión que ya se haya tomado, ¿sí? Para esa misma situación. Entonces es como comparar qué nos hubiese pasado si, en el caso, por ejemplo, recuerdan el ejercicio de vender el terreno o explotarlo, ¿cierto? Que hacíamos la clase pasada. Entonces, si Sí. vendíamos, entonces, bueno, ¿qué tal? Bueno, si lo vendemos, entonces, ¿cuál sería nuestro beneficio? Ahora, si lo explotamos, entonces, ¿qué sería nuestro beneficio? Y comparar ahí. Entonces, eso generaría, pues, como incertidumbre. Bien, entonces, los resultados de arrepentimiento es la comparación de lo que se ha obtenido en una decisión con respecto a lo que se hubiese ocurrido. Por lo tanto, esto depende de la disponibilidad de respuesta que reciben los tomadores de decisiones con respecto al resultado de la opción alternativa que se hubiese generado. Alternando el potencial del arrepentimiento mediante la manipulación de la resolución de la incertidumbre, revela que el comportamiento de la toma de decisiones que aparenta aversión al riesgo puede ser de hecho atribuida a la aversión del arrepentimiento. O sea, puede ser entonces que aquí tomamos una decisión y entonces esa decisión deja como una huella para tomar decisiones futuras. Entonces, eso es lo que nos está mostrando aquí. ¿Sí? Bien. No existe indicativo de que el arrepentimiento pueda estar relacionado a una distinción entre actos y omisión. Algunos estudios han encontrado que el arrepentimiento es más intenso siguiendo una acción que una omisión. ¿Entendemos aquí? Que, ya yo fui, o bueno, me compré este pantalón, entonces no, mejor me hubiese comprado el otro. En cambio que si voy al almacén, veo el pantalón, pero no lo compro, entonces ahí estoy omitiendo la acción, ¿cierto? Entonces, pues, no compro el pantalón, ¿cierto? Pero ya simplemente quedamos como, pues, como en eso. Simplemente de que no compro el pantalón. O haber ido y comprar el pantalón, pero ese pantalón me lo mostraban entonces como en diferentes colores, en diferentes marcas, en diferentes estilos. Entonces, lo que nos plantea aquí entonces, el hecho de tomar la acción o de tomar una decisión ya nos puede llevar más al arrepentimiento que el simplemente hecho de omitirla. Bien. Ahora entonces avancemos aquí. Ese es otro criterio que se llama tomar una mejor decisión comparando información confiable, que es lo que nosotros estamos tratando de buscar, ¿cierto? Abordaje de Bayes. ¿Sí? En muchos casos, la decisión puede necesitar la opinión de un especialista para reducir
para reducir sus incertidumbres con respecto a la probabilidad de cada uno de estas de la naturaleza. Por ejemplo, consideramos el siguiente problema de decisiones concretamente a la producción de un nuevo producto. Entonces aquí nos muestran ya un nuevo ejemplo. Nos dicen lo siguiente. Tenemos entonces un producto A1 que es desarrollado o A2 que va a ser no desarrollado. Tenemos entonces muchas ventas con una probabilidad de 0.2, ¿cierto? Tenemos ventas medias con una probabilidad de 0.5 o poca venta con una probabilidad de 0.3. Si es desarrollado, entonces tendríamos entonces un estado del 3000 y de 0 en no desarrollado. En las ventas tendríamos entonces 2000, ventas medias 2000 y no desarrollado sería 0. Y en poca venta entonces tendríamos menos 6000 y 0 en no desarrollado, ¿cierto? Eso aquí lo que nos está mostrando es que, bueno, si tomamos la decisión de hacerlo, pero si no lo hacemos, simplemente vamos a tener son opciones de 0, ¿sí? Opciones de 0. Un momento, por favor. Vamos a la parcela. Vamos a mostrar la parcela, ¿verdad? No llenamos esa semana. Listo, entonces, eso es lo que nos muestra aquí. O sea, estamos tomando la decisión. Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, Sí. Entonces, es que tomamos la decisión y ese es como, la omisión, el no desarrollar. Es como, como la omisión aquí en este caso. ese con el caso del petróleo fue, por ejemplo, si no se decidía vender, uno igualmente tenía la utilidad del terreno, que eran 90.000. Correcto, eso Da es. igual. Eso es, claro que sí. Muy bien, Sebastián. Listo, entonces dice, las probabilidades de los estados de naturaleza representan los distintos grados que tiene un criterio del decisor, por ejemplo, un gerente, con respecto a la ocurrencia de cada estado. Nos referimos a estas evaluaciones subjetivas de la probabilidad como probabilidades a priori, ¿sí? Probabilidades a priori. El beneficio esperado para cada curso de la estación, ¿cuál sería entonces? Listo, entonces sería 3000, ¿cierto? Por 0.3 más 2000 por el 0.5 más, más menos 6000 por 0.3. Ese caso entonces para la acción pues que si nos decidimos desarrollarlo, ¿cierto? Bien, ahora si no lo desarrollamos entonces sería la probabilidad por su ocurrencia, entonces sería 0.2 por 0, 0.5 por 0 y 0.3 por 0, pero sabemos que eso nos va a dar 0, ¿cierto? En ese caso, entonces, mire que dice, hacemos los productos A1, entonces hacemos la suma y eso nos va a dar menos 2000, ¿sí? Pero si hacemos A2, o sea, el no desarrollarlos, mire que nos va a dar 0. Entonces, en ese caso se tomaría pues como esa decisión. Miren, que a pesar de que aquí se está desarrollando y que aparentemente con muchas ventas vamos a tener, por ejemplo, la prioridad sería de 0.2 y un beneficio, por ejemplo, de 3000, no quiere decir que siempre vamos a estar ganando, ¿cierto? Porque aquí nos dio entonces menos 2000, perdón, menos 200. 200. Sí, Menos porque vea 200. que entre mucha venta y venta media, ahí tienen un 70%. Claro que sí, correcto, ¿cierto? Y mire que la poca venta está evaluada entonces en menos 6000, ¿cierto? En menos 6000. ¿Qué quiere decir entonces en este caso? Que es que si aplicamos ese, intentamos desarrollarlo, entonces, si tenemos poca venta, entonces vamos a tener una utilidad negativa. Más o menos como que pronto, supongamos que somos panaderos, entonces hacemos muchos panes, pero tenemos poquiticas ventas. ¿Qué va a pasar con los panes a los días? Ya no van a estar buenos, ¿cierto? Ya van a estar deteriorados, con moho o algo así. Y entonces el hecho de que la venta sea lenta hace que se dañen los panes y te vamos a perder entonces como esa inversión allí. Bien. Sin embargo, el gerente se siente algo reacio a tomar esta decisión, o sea, a no hacer nada. Volvamos a intentar el caso del panadero. Entonces, por ejemplo, un panadero que no haga panes, entonces, ¿qué va a vender? ¿Cierto? Pues, no, hago cero, no hago panes y así no voy a vender, no voy a tener esa pérdida.
pero sabe que si no, si no fabrica panes, si no produce panes, no va a tener panes para vender. Entonces tampoco va a tener ninguna utilidad. ¿Sí? Entonces dice, el gerente se siente entonces algo reacio, ¿cierto? A tomar entonces esa decisión. Por ello solicita entonces la asistencia de una firma de investigación del mercado. ¿Sí? Ahora nos enfrentamos entonces a una nueva decisión. ¿Cuál firma es la que debemos contratar? ¿Sí? Es decir, ¿con cuál firma de investigación de mercado debe consultar el problema de decisiones? De esta manera es que los gerentes deben tomar una decisión acerca de cuán confiable es la firma consultora. Mediante ese muestreo y luego, analizando el desempeño previo de la consultora, debemos desarrollar la siguiente matriz de confiabilidad. ¿Dónde ve uno esto? ¿Dónde lo observa uno? Una situación particular con respecto, por ejemplo, al municipio de Caucasia. Y no solamente Caucasia, sino como la contratación pública. ¿Sí? Contratación pública. Tenemos, por ejemplo, un municipio, hablemos por ejemplo de Caucasia, que tenemos aquí enseguida cerca. Un municipio necesita entonces desarrollar una obra. Hablemos, por ejemplo, de la pavimentación de las vías, de todas sus calles, ¿cierto? Todas las vías. Entonces, bueno, la decisión es, ¿las pavimento o no las pavimento? ¿Cierto? Si las pavimento, entonces podría encontrar lo siguiente, y es que vamos a tener unos costos, ¿cierto? Pero si no las pavimento, no incurriría pues yo en esos costos. Ahora, si la pavimento, entonces voy a tener la opción de que el tránsito sea mejor, ¿cierto? Pero si no la pavimento, va a continuar las cosas pues como normalito. Ahora, me decido a pavimentarla. ¿A quién contrato para que me la pavimente? Entonces, toca llamar a licitación pública, ¿sí? Toca entonces hacer una licitación pública. Cuando va a una licitación pública, entonces, uno de los primeros criterios que de pronto se miran para una licitación es el costo de la obra, ¿cierto? Uno cuando quiere contratar, entonces uno busca es que la obra sea lo más económica, pero no siempre lo más económico es lo mejor, ¿cierto que sí? En este caso, por ejemplo, puede ser que sea lo más económico, pero entonces eso me implicaría entonces que me van a trabajar con materiales defectuosos, ¿cierto? O que me van a trabajar entonces, no me están dando garantías, porque cuando hay una obra, una obra pública, entonces toca, el contratista tiene que asumir una póliza de seguro. Te dice, no, yo le hago la obra, pero yo no le hago póliza, ¿sí? No le pongo póliza de seguro. O que el contratista entonces no tenga un revisor después de la obra, ¿cierto? Entonces, son esas decisiones las que tienen entonces que mirarse. Entonces, por eso se hace la licitación. Entonces, cuando los oferentes, en este caso los licitadores, se presentan, entonces ya la decisión no es simplemente es que si pavimento o no pavimento, sino entonces es de esas opciones que se me presentaron allí, ¿cuál tomo? ¿Sí? De esas empresas licitadoras, entonces, ¿cuál tomaría? Entonces, se me genera a mí como contratista, perdón, no, como municipio o como alcalde, por ejemplo, aquí, se me daría entonces una situación más por tomar. Eso es lo que nos muestra pues cómo es. Le dice, entonces aquí dice, para este caso particular, tenemos entonces una empresa consultora que nos presenta entonces la siguiente matriz. Dice, lo que el consultor predijo, ¿cierto? Lo que el consultor predijo y qué sucedió realmente en el pasado. Es como una tabla de doble entrada. Entonces dice, bueno, para una contratación A, entonces tenemos un 0.8, 0.1, 0.1, entonces bajo la incertidumbre. Y igual tenemos entonces para la situación B, para la situación C. Entonces la firma tiene entonces que empezar a tomar las decisiones a partir entonces de ese nuevo criterio. ¿Cómo lo aplicamos entonces en ese caso? Para tomar decisiones de probabilidades y múltiples hacia abajo, o sea, la pequeña matriz de decisiones.
Entonces dice, todas las firmas de investigación de mercado llevan riesgos, es decir, conservan los datos históricos, el desempeño alcanzado en relación con las predicciones anteriores que hubieran formulado. Estos riesgos los ponen a disposición de sus clientes. Sin embargo, algunos, ¿sí? No siempre todos, para construir una matriz de confiabilidad debe tomar en consideración los riesgos de desempeño de la firma de investigación de mercado correspondientes a los productos que tienen mucha venta y luego hallar el porcentaje de los productos de que la firma predijo correspondiente que tendrían mucha venta. O sea, la venta media y poca venta o ninguna venta. Estos porcentajes se representan como, ¿sí?, porcentaje o probabilidad de la venta, o sea, de mucha venta, ese ya es 0.8. Porcentaje o probabilidad entonces de poca venta, que ese es de 0.1. Porcentaje entonces de, aquí nos dice, de venta media, perdón. Esta B, venta media. Esta C sería entonces poca venta o ninguna venta. En la primera columna de la tabla anterior, respectivamente, se debe efectuar, así son tres, AB, AP, BP y CP. Que se debe efectuar el análisis similar para construir las otras columnas de la matriz de confiabilidad. Es decir, observe que para los fines de consistencia, las entradas de cada columna de la matriz de confiabilidad deberían sumar 1, ¿cierto? Si verificamos entonces esto, esa suma da 1, ¿cierto? Aquí, ojo, perdón, columnas, eso debe dar 1, 0.8, 0.1, 0.1, 0.1, 0.9, 0.1, 0.2, 0.3. Las columnas debe dar 1. Yo aquí intenté sumar horizontal, no. Listo, entonces dice, tome las probabilidades y multiplíquelas hacia abajo en la matriz y luego súmelas. Listo. B, sume el resultado de sumar en sentido horizontal. Y C, es necesario normalizar los valores, es decir, que las probabilidades sumen 1, dividiendo el número de cada fila por la suma de la fila hallada en el paso B. Entonces tenemos probabilidad. Tenemos 0.2, ¿cierto? ¿Recuerdan este 0.2 de dónde lo traíamos? De la primera tabla, De la primera tabla, exacto. a donde no sabían qué decisión tomar. Claro, entonces la probabilidad que teníamos de la primera tabla, de nuestra tabla, pues volviendo al ejercicio original, ¿cierto? Por 0.8, que es la probabilidad que dijo el consultor, ¿cierto? Entonces eso nos va a dar 0.16. Y así te aplicamos para el siguiente elemento y así para cada una de las filas y columnas. Entonces, por ejemplo, la probabilidad que teníamos en el evento anterior era 0.5, ¿cierto? Por la probabilidad del consultor, que es de 0.1, entonces nos va a dar 0.05. Listo. Ahora sumamos, entonces tenemos 0.16 más 0.05 más 0.03, eso nos va a dar 0.24. De forma análoga tenemos 0.02 más 0.45 más 0.06, esto nos va a dar 0.53. ¿Sí? Y luego tenemos 0.2 más 0 más 0.21, nos va a dar 0.24. Si hacemos esta suma aquí, ¿cuánto da 0.24 más 0.53 más 0.23? ¿Cuánto daría esta suma? Nos va a Daría dar 1. 1, ¿cierto? 1. Es correcto, nos va a dar 1, que es lo que nos estableció entonces aquí como la condición. Bien, ahora dice entonces, hicimos la suma, ¿cierto? Para la primera fila nos dio entonces 0.24. ¿Qué vamos a hacer entonces? Dice aquí, suma el resultado de la suma anterior, listo, ya tenemos la suma horizontal. Ahora, es necesario normalizar los valores. Vamos a dividir entonces este porcentaje que tenemos aquí por el valor de la suma, ¿cierto? Para esa columna. Entonces sería 0,16
dividido 0.24. ¿Sí? En la siguiente columna nos dio 0.05, entonces sería 0.05 dividido 0.24. Siguiente columna, 0.03, mira aquí está, 0.03 dividido 0.24. Y hacemos entonces para la siguiente, con la siguiente fila, le damos entre todos los valores de la siguiente fila, de la fila 2 por 0.53. Entonces tenemos aquí en este caso, en la primera columna, segunda fila nos dio 0.02, ¿cierto? Dividido 0.53, se nos daría 0.038. Y así seguimos entre la segunda columna, segunda fila, tercera fila, segunda fila. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí lo que hicimos fue entonces normalizar los valores. ¿Sí? Cuando hablamos de normalizar los valores, entonces miremos aquí lo siguiente. Vamos a hacer una comprobación aquí. Tenemos 0.667, ¿cierto? Más 0.208 más 0.125. Daría 1. Entonces, ese está normalizado aquí. Porque inicialmente teníamos entonces la normalización, era por columna, la suma de la columna de la suma, perdón. Con esta, esto estamos normalizando es la fila, que cada fila nos vaya a dar 1. ¿Sí? Listo. Ahora dice entonces D. Dibuje el árbol de decisiones, que es la pregunta que tú me hacías al principio. Dibuje el árbol de decisiones. Muchos ejemplos gerenciales, como el de este ejemplo, involucran una secuencia de decisiones. Cuando una situación de decisiones requiere que se tome una serie de decisiones, el abordaje de la tabla de pago puede no dar cabida a las múltiples capas de decisiones. Para ello se aplica entre el árbol de decisiones, porque posiblemente por acá no lo podemos aplicar. Entonces dibujemos el árbol de decisiones. Miren que aquí igual tenemos entonces un simulador, un Applex, que nos lleva entonces a que podamos nosotros construir un modelo de 3x3, 6x6. Entonces la idea es que también lo explore para que construyan y comparen entonces los resultados que estamos teniendo entonces acá. Listo. Ahora sí entonces el árbol de decisiones. Bien, aproximación entonces al árbol de decisiones. El árbol de decisiones es una representación cronológica del proceso de decisiones mediante una red que utiliza dos tipos de nodos. Los nodos de decisión, representados por medio de una forma cuadrada, el nodo de elección, y los nodos de estados de naturaleza, representados por círculos. Importante entonces estas connotaciones, ¿cierto? Formas cuadradas serían nodos de elección, formas circulares, nodos de probabilidad. Dibuje la lógica del problema construyendo un árbol de decisiones. Para los nodos de probabilidad, asegúrese de que la probabilidad en todas las ramas salientes sumen 1. Ojo, para que estén normalizados. Calcule los beneficios esperados retrocediendo en el árbol, comenzando desde la derecha y trabajando hacia la izquierda. Usted puede imaginarse al conducir en su carro o en su moto, al comenzar en el pie del árbol de la decisión y el trasladarse a la derecha a lo largo de las ramificaciones. En cada nodo cuadrado usted tiene control, puede tomar una decisión y da vuelta a la rueda de su coche. En cada nodo de círculo, la señora Fortuna asume el control de la rueda y usted es impotente. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Aquí tenemos entonces el árbol de decisiones. Vamos a mirarlo. O sea, si se arranca aquí, entonces usted es el que toma la decisión, entonces que si se va a este porcentaje, ¿cierto? Usted es el que decide si se va aquí. Pero cuando llega acá entonces, ya aquí es como, básicamente pues como al azar, entre comillas, no, es por de acuerdo pues como a los valores que le van dando, entonces se va tomando la decisión. Listo, entonces dice aquí. A continuación entonces indica una descripción paso a paso cómo construir el árbol de decisiones. Primer paso. Dibuje el árbol de decisiones usando cuadrados para representar las decisiones y los círculos para representar las incertidumbres. Aquí tenemos entonces. Bueno, vamos a leerlo primero para después, porque
Pareciese que entonces es una situación, un problema diferente a la que nos grafican aquí en este momento. Segundo, evalúe el árbol de decisiones para verificar que que se ha incluido todos los resultados posibles. Tercero, calcule los valores del árbol trabajando en retroceso, del lado de derecha a izquierda, o sea, de aquí para acá, o sea, devolviéndonos. Calcule los valores de los nodos de resultados inciertos, multiplicando el valor de los resultados por su probabilidad, es decir, los valores esperados. Podemos calcular el valor de un nodo de árbol cuando tenemos el valor de todos los nodos que siguen. El valor de un nodo de elección es el valor más alto de todos los nodos que le siguen inmediatamente. El valor de nodo de probabilidad es el valor esperado de los valores de los nodos que se siguen, usando la probabilidad de los arcos. Retrocediendo en el árbol, desde las ramas hacia la raíz, se pueden calcular el valor de todos los nodos, incluida la raíz del árbol. Al poner estos resultados numéricos en el árbol de decisiones, obtenemos como resultado el siguiente gráfico. Eso suena enredado, como un trabalengua, ¿no? Repite mucho la palabra nodo. Listo, entonces aquí nos muestran, bueno, tenemos entonces como una constante pues de 500 pesos, ¿sí? Entonces puede ser que si usted invierte, por ejemplo, no haga la consulta, entonces eso le va a dar pues como cero, ¿cierto? Pues si usted hace la consulta, entonces se va a gastar, pues va a tener entonces una rentabilidad de 1000, pero entonces aquí nos muestra es como las decisiones que se van tomando. Lo que no, bueno, aquí son los porcentajes. Miren, aquí tenemos, ¿cierto? 0.24, 0.53, 0.24. ¿De dónde tomamos estos porcentajes? Miren los que tenemos entonces nosotros acá, que calculamos miren aquí. Eso están graficando es para este caso, por ejemplo, lo que es PDA, ¿cierto? PDB y PDC. Profe, o sea ¿Sí? que ese árbol de decisiones depende de ese otro, Es correcto. o Muy bien. es el mismo caso. No, se grafica desde acá. ¿Por qué? Porque es que usted entonces tiene que establecer esos porcentajes. Y para poder entonces establecer esta suma, esta columna de 0.24, ¿qué tuvo que haber hecho? A ver, primero hacer estos cálculos. ¿Sí? O sea que eso es idéntico a como a uno le toca hacer el BEI, El porque base ahí uno tiene que utilizar el valor que obtuvo en el POE. en el POE. Sí, señor. Así es. Ah, Entonces, ya. es como si en esta toma de decisiones que vamos a tener aquí, el diagrama de árbol, tuviera la memoria del teorema de Bayes. Eso es. Listo. Entonces, vamos a aplicar aquí algo un momentico. Tenemos 1000 por 0.24. Bueno, eso da 240. Aquí lo que no entiendo entonces es por qué este 1667. ¿Sí? Estoy intentando como verificar entonces por qué o sea, si aplico este caso, entonces me daría 1667, porque es que ese valor no me lo establece acá. Ah, punto 667, punto 38 y punto 80, punto 038, punto 0. Si se dan cuenta de lo que estoy tratando de buscar aquí, es que allá tengo es punto 667. Pues tengo este valor, punto 667. Punto, No concuerda. no concuerdan, sí, claro. No concuerda eso aquí. 500 por 0.24 va a dar 120. Bueno, la verdad es que no verifiqué de pronto como
ese valor, porque ese 1667, recordemos que lo que está en recuadro, nos dice acá entonces, es un nodo de elección. En la forma cuadrada es un nodo de elección. Y la forma circular, ¿cierto?, es un nodo de probabilidad. Aquí es, por ejemplo, si tengo la inversión de 500, entonces la nodo de elección, o sea, no elijo hacer nada. Entonces, ¿qué pasaba ya? Entonces decía que si no elijo hacer nada, entonces para la opción 1, recordemos entonces que decía que perdíamos 200 pesos, ¿cierto? Pero si no desarrollaba, entonces me daba 0. ¿Sí? Me daba 0. La probabilidad entonces del primer evento sería de 0.2, la del segundo será 0.5 y la del tercero 0.3. Esas sí las están aquí, ¿cierto? Porque son las probabilidades que nos dan, mire, 0.2, 0.5 y 0.3, la probabilidad de ocurrencia. Ahí no hay problema en estas. Ahora bien, es lo siguiente, si tenemos ese valor 300, ese valor final, 3.000, 2.000 y menos 6.000. Esos valores estaban aquí, En la tabla principal. en la tabla principal, 3.000, 2.000 y menos 6.000. Si decíamos entonces desarrollar muchas ventas, pocas ventas, venta media o pocas ventas. Listo, aquí tenemos entonces los valores. Así, la probabilidad antes de mucha venta, antes era 3.000, la probabilidad de poca venta, 2.000, y la probabilidad antes de venta media, 2.000, y la probabilidad antes de poca venta era de 0.3, y entonces nos iba a dar antes menos 6.000. Sí. Estos son los estados de naturaleza, perdón. Los estados de naturaleza. Bueno, aquí tenemos entonces, estados de naturaleza serían estos. Ahora sí, vamos a mirar, si el estado de naturaleza entonces sería 6.000, 3.000 aquí, por la probabilidad que nos encontramos allá, después de normalizado, daría 0.600, daría 2001. Voy a verificar aquí una cosa. Va a darnos 2001. Ahora, 2000 por 0.28, 2000 por 0.208, va a dar 2000, bueno, y más, ahora, menos 6.000, ¿cierto? Por 0.125. Ah, sí, ya. Claro, no estaba leyendo esa parte. Recordemos entonces que aquí nos dice que tenemos que trabajar de derecha a izquierda, devolvernos, ¿cierto? Tenemos aquí los estados de naturaleza. Claro. Los estados de naturaleza. 3.000, 2.000 y menos 6.000. Ahora, con el evento del teorema de Valle, encontramos nosotros que normalizados los casos, ¿cierto? Para la primera situación, para la primera columna, entonces tenemos 0.667, 0,208 y 0,121, ¿cierto? Para la primera opción. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos entonces el estado de naturaleza por la probabilidad por esa fila. Entonces sería 3.000 por punto 667 más 2.000 por punto 208 más menos 6.000 por punto 125. ¿Cuánto nos va a dar eso entonces? 1.667. ¿Sí? Eso es lo que se hace aquí entonces. Igual acá entonces, para la siguiente, esa es la primera fila. Ojo, estamos aquí en la primera fila. Segunda fila, ¿cierto? Tenemos entonces 0.038, 0.849 y 0.113. Mírenlo aquí. En los estados de naturaleza multiplicados entonces por este porcentaje, por 0.038 más 2.000 por punto 849 más menos 6.000 por punto 113. Se nos va a dar, sí, 1.134. Y la tercera línea
tenemos los mismos estados de naturaleza y los porcentajes que encontramos, entonces después de normalizados tenemos 3.000 por 0.87, 2.000 por punto 0 y menos 6.000 por punto 913. Entonces se nos va a dar menos 5.217. ¿Sí? Recordemos aquí entonces que aquí es donde nos planteaba que debíamos de devolvernos, ¿cierto? Trabajar entonces de derecha a izquierda. Ese valor, o sea, eso que tenemos aquí básicamente es lo siguiente. Para A1, nos muestres esto. 3.000 por punto 667 más 2.000 por punto 208 más, o bueno, más no, en ese caso sería menos, bueno, algo que hay negativo aquí, 6.000 por 0.125. Y luego entonces hacemos lo mismo para la siguiente fila, ¿cierto? Y entonces vamos a encontrar nuestras decisiones. Entonces tenemos que la decisión 1, entonces puede antes ser esta decisión, esta probabilidad de decisión. Eso es. Listo. Ahora, ¿por qué nos va a dar acá ese mismo valor? Porque si nos estamos devolviendo, entonces es la consecuencia, es la suma de este más este, entonces nos va a dar este valor. ¿Cierto? Igual nos va a pasar entonces con los demás. ¿Sí? Porque cuando hacemos el segundo criterio, por ejemplo, es de no desarrollar, recordemos que ese nos va a dar 0. Entonces 0 más 1667, pues nos va a dar 1667. Y así sucesivamente. ¿Sí? Listo. Entonces miremos que ahí tenemos entonces, ahora sí, el diagrama de árbol para la toma de decisiones. Bueno, voy a rayar aquí esto porque no me deja después mover como la gráfica. Entonces dice, determine la mejor decisión con el árbol partiendo de la raíz y avanzando. Del árbol de decisiones surgen nuestras decisiones, surge que nuestra decisión es la siguiente. Contratar al consultor y luego guardar su información. Si la información predice muchas ventas o ventas medias, entonces producir el producto. De lo contrario, no producirlo. ¿Sí? Eso es. Este 500 que tenemos acá, es que no haya leído el pie de nota, es el precio, ¿cierto?, de la contratación. El precio de la contratación. Si no consulto, entonces no gasto. Si hago la consulta, entonces los honorarios serían de 500 pesos. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra aquí. Por eso ese valor de 500 acá. Es que si hago la consulta o no hago la consulta. Entonces dice acá, seguimos aquí como leyendo, mira, verifique la eficiencia del consultor en términos de porcentaje, calculando el índice de beneficio esperado ocurrido al consultor. O sea, monto en pesos. Ahí aplicamos entonces el criterio, mire, del BIEF. El beneficio esperado recurriendo al consultor surge del gráfico como una B. O sea, 1000 menos 500. Entonces se va a dar 500. Claro. Profe, Sí, o señor. sea que ese mil sale del bait, Del BEI. Claro que sí. sale de ahí. Ese valor 1000 que sale en el árbol es de ahí. De allí. Vamos a mirarlo por acá. Vamos. Aquí está calculado el BEI, ¿cierto? Para ese ejercicio. Valle. Arrepentimiento. Yo no sé nada. BEI. No, pero aquí el BEI nos dio entonces fue de 1.19%. Mira aquí dice. Por lo tanto, si la información cueste 1.19% de la inversión, no la compra. Por ejemplo, si usted va a invertir 100.000 pesos, el máximo que debería pagar por la información que compra será de 100.000 por 1.19. O sea, va a pagar entonces 1.900 pesos. Pero aquí, por ejemplo, que usted por la información va a pagar entonces 1.000 pesos.
No, porque usted la contratación va a ser de 500. Si usted va a pagar 1.000 pesos, entonces que ya entonces que ese de, por ejemplo, el porcentaje daría entonces 200%, ¿cierto? Porque de 500 por el 200% nos va a dar es 1.000. Sería un porcentaje muy alto. Bueno, vamos a mirar aquí una cosa, si de pronto nos resuelve aquí más adelante. Entonces sería 1.000 menos 500 va a ser 1.000, mientras que el base es de 0.2 por 3.000 igual, más 0.5 por 2.000 más 0.3 por sería de 1.600. Por lo tanto, la eficiencia de este consultor es de 500 sobre 1.600 sería de 31%. La eficiencia del consultor. Pero ese para mí es la eficiencia. Ese base que tenemos aquí. Porque estamos comparando dos ejemplos diferentes. Mire que estos valores que tenemos aquí, de 3.000, 2.000, cierto, 0, son para este valor, esta situación que nos plantean aquí. Esta situación, la del consultor. Para esta. Si decido desarrollar o no decido desarrollar. Mientras que para esta, teníamos era bonos, acciones y depósitos. ¿Sí? Estamos comparando, por ejemplo, este valor, ¿cierto? Que es para los bonos, acciones y depósitos. Entonces, por eso no nos estaba casando los valores. Hay que tener cuidado con así también como con la lectura del ejemplo, porque es que estamos usando dos ejemplos diferentes. ¿Sí? Aquí estamos usando dos ejemplos diferentes. Entonces, aquí no habían calculado el base. Entonces dice que 0.2 por 3.000, ¿cierto? Porque es la probabilidad de ocurrencia por cada evento. Pues cada estado dentro de esa. 0.5 por 2.000 y 0.3 por 0. Los otros recordemos que serían antes 0.2 por 0, 0.5 por 0, entonces va a dar 0, ¿cierto? Entonces por eso el base aquí nos va a dar desde 1.600. Ahora, la eficiencia se mide entonces en ese 1.000, pues que es la inversión, menos los 500 que tenemos entonces para gastarnos, que antes es una rentabilidad aquí, pues de 500, un beneficio esperado de 500. Y tendríamos entonces que sería 500 dividido el 1.600, es como el margen de eficiencia, entonces sería el 31%. Ahora sí. Bien. No quiero irme sin antes mostrarles lo siguiente. En plataforma, enseguida les va a aparecer a ustedes esto. Yo les voy a compartir el link donde está este material que les estoy explicando, ¿cierto? Les voy a explicar el link donde está este material. Pero en plataforma les va a aparecer entonces este ejercicio. Estas dos preguntas, dos puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí con esto? Entonces, vamos a aplicarle todos los criterios hasta el árbol de decisiones. Vamos a entonces, yo les voy a mandar también este material, les voy a compartir el libro, el módulo de la materia, para que tengan ahí las herramientas y podamos entonces trabajar, aplicárselo entonces a estos dos criterios. Entonces dice, a estas dos situaciones, perdón, dice, para cada situación plantea, rece todos los criterios y tome la mejor decisión. Se debe presentar entonces un informe escrito con el desarrollo de la actividad al profesor. ¿Sí? Eso es lo que vamos a quedar entonces pendientes para esta semana. Pregunto, del ejercicio anterior, ustedes aplicaron los criterios que teníamos allí pendiente. ¿Cierto que sí? Yo sí, pero me quedó faltando el del árbol. El diagrama de árbol, sí, claro. No, pero yo creo que Sí. ahorita entonces vamos a quedar un poquito más claros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos con este segundo entregable? Listo, eso es. Yo les voy a activar porque es que en plataforma, volviendo a la plataforma, en plataforma yo a ustedes, por el problema del video, no les subí, no les asigné como la tarea, como la segunda entrega. Mire que tengo apenas la primera, ¿cierto? Entonces yo se las activo enseguida para que suban lo que ya hizo Sebastián, lo que ya hicieron Sebastián y Vanessa. Vanessa había estado Sin muy el de, callada. sin el del árbol. Sin el del árbol, sí señor, sin el del Ah, árbol. bueno, listo. Y es que ahorita estaba tratando de descargarlo de Sebastián porque no lo había visto, qué pena. Y Ah, ya. me descarga, me dice que, o sea, como con un error Vamos a mirar de foros la de plataforma. discusión, foros de dudas e inquietudes.
Aquí, Ay, Sebastián. ujú. Si le descargar, te muestra así. Sí. Ah, ya, ya. Seba, Y, ¿sabe a- qué? y así es también cuando subimos los trabajos y los quiero visualizar, pues para ver si se quedaron bien subidos, también aparecen así. Ah, Pero no, pero ahí le puede dar en configuración avanzada y ahí deja continuar. Sí, ok. Sí, configuración avanzada, profe. sí. Y ahí acceder ahí y Ah, él ya, lo descarga. lo descarga. Ok, gracias. Gracias, Sebastián. La verdad es que no había visto eso. Qué bien. Ahí está. Esa es la pantalla que necesitamos, entonces, Sebastián. Sí, Sebastián. Y Nadia, vamos entonces a entregar estos sin, sin el diagrama de árbol. Y para estos dos que tenemos aquí, que tenemos ahora sí, a estos sí les vamos a explicar el diagrama de árbol. ¿Sí? Listo, entonces yo se lo subo a plataforma, entonces esta sería entonces como la actividad de seguimiento número 3, ¿cierto? La que Sebastián nos compartió es como para tener ahí una nota de regalo, porque Sebastián la hizo ya. Entonces, como para que tengamos ahí, pues, como la plantilla, sobre todo en esta vez que usted, como Sebastián ya tiene la plantilla, entonces que todos la tuviesen allí, pues, como a la mano. ¿Oyeron? Ya les creo que Listo, profe. taller de seguimiento número 2, que es el mismo taller, es este mismo ejercicio, ¿cierto? Es este mismo ejercicio, pero con los otros criterios, pues, que vimos en la clase pasada. ¿Cierto? Ahora, para el test de seguimiento número 3, sí va a ser entre los ejercicios que tenemos de ahora. Profe, yo ese Sí, del señor. árbol lo voy a hacer aparte en una hoja y lo escaneo yo porque Ah, sí, claro, eso para lleva dibujarlo. muchas cosas. Claro, sí, para dibujarlo ahí en el cel, no. Ustedes lo pueden dibujar por aparte, claro que sí. O sea que los criterios de toma de decisiones que vimos hoy, vamos a hacer ese trabajo, ¿cierto? Ahí, Claro que sí, exacto. Con Todos, todos los que hemos visto. todos los que hemos visto. con todo, desde el primero. Sí, señorita, exacto. Yo también les coloqué la notica cuáles son todos los que hemos visto. Ok, gracias. Bueno, con mucho gusto. Nos vemos entonces el próximo sábado. Listo, profe, que esté bien. Ok, Igualmente. Chao a todos. chao. Chao. Chao.